Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de discipulado. Gracias a Dios por su presencia, por su puntualidad. Y vamos a ponernos en las manos del Señor a través de la oración. Bendito Dios, amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor, una vez más ante tus pies, ante tu trono, suplicándote, tengas misericordia, Señor, perdona nuestras fallas, nuestras iniquidades, nos hagas aceptos por medio de la gracia de Cristo Jesús a tu trono y nos recibas, Señor. Venimos con hambre, con sed, clamando como el siervo por tus aguas y seguros de que derramarás tu enseñanza, tu palabra, tu paz, tu bendición y tu disciplina sobre esta grey, sobre cada uno de tus hijos. Ablanda nuestros corazones, Señor, y que tu Santo Espíritu haga la obra completa, perfecta, en estas 2 horas que estaremos en tu presencia. Bendito y alabado seas, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar, mis hermanos. Qué bueno que estamos comenzando a tiempo. Es el estudio número 3 de nuestro discipulado, el llamado de Cristo a reformar la iglesia. Ya después de haber visto una presentación en la sesión número 1, después de haber visto la introducción en la sesión número 2, hoy entramos ya de lleno al contenido del texto, a la enseñanza. No porque en las primeras no hubiera habido enseñanza, seguramente están ustedes de acuerdo en que hemos sido edificados, instruidos, enseñados y por qué no corregidos. ¿Sí? Es una enorme bendición ser aleccionados y corregidos por el Señor. Y precisamente de eso se trata. Si usted ha reparado y identificado el trasfondo y el propósito de este discipulado, pues la palabra clave salta inmediatamente. Y si no había saltado, en la lámina que hicimos para la presentación de este discipulado, hice que resaltara. Ahí está la palabra clave. El llamado de Cristo a reformar. Ya estaba con mayúsculas, así que solamente aumenté el tamaño, le cambié el color, lo subrayé y resaltamos esa palabra. Ese es el trasfondo. Si usted se fija y lo llevamos al plano de la gramática, ¿sí? ¿Se acuerda usted cuando estaba en la escuela que nos daban español, lenguaje se llama ahora? Bueno, nos enseñaron a detectar el núcleo de la oración. Por lo pronto el enunciado se divide en 2: sujeto, que es la persona, animal o cosa de quien se habla; predicado, que es la acción y en las condiciones en que se realice esa acción, refiriéndose al sujeto. Bueno, el núcleo del sujeto es el sustantivo. Ahí, ¿quién es el núcleo del sujeto? ¿Quién es el protagonista principal? Cristo. Pero si usted se fija, donde está el verbo es el predicado y el núcleo del predicado es precisamente la palabra que nos dicta la acción. Ya di toda una clase aquí de gramática, pero yo sé que sí se acordaban. El verbo es el que determina todo, prácticamente. Porque ahí, si usted sustituye ese verbo por cualquier otro, fíjese cómo cambia de sentido. El llamado de Cristo a decorar su iglesia, el llamado de Cristo a prestigiar su iglesia, el llamado de Cristo a musicalizar su iglesia. Cualquier enunciado, cualquier verbo que usted ponga en lugar de ese, pierde completamente el sentido, no solamente el estudio, sino en su conjunto, la obra y la misión de la iglesia. ¿Sí? Es importante que sepamos a qué estamos refiriéndonos. Reformar. Es un término, yo creo que sí lo conocemos, lo hemos escuchado, lo hemos utilizado en muchas ocasiones. Hay de hecho un episodio de la historia de México que se llama La Reforma. ¿Sí se acuerda? Ahí con Benito Juárez y las leyes de reforma. Ahí se dio la separación de la iglesia y el Estado, entre muchos otros cambios. Al clero se le quitaron los privilegios, la riqueza, entre otras. La reforma, en el plano del ámbito cristiano, también es un periodo histórico. ¿Sí se acuerda de dónde está? ¿De dónde estamos hablando? Allá por el año 1500 y fracción, 17 creo, ¿sí? 1517, para ser exactos, el
31 de octubre, que consideramos esa fecha como el inicio de la Reforma porque fue el día en que Lutero clavó las tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania. Y por el estilo, reforma es un término conocido, ampliamente difundido, pero también, hermanos, déjenme decirles, mal entendido en ocasiones. ¿Por qué? Porque cuando lo ajustamos a nuestros parámetros, cuando lo queremos someter o ajustar a nuestros intereses, es cuando nos metemos en problemas. Reformar, ¿qué significa reformar? Me fui al diccionario, ustedes saben que trabajo en una biblioteca y tengo pues infinidad de libros, y en el diccionario de la RAEL, Real Academia Española de la Lengua, busqué la definición. De hecho, le tomé fotografía porque yo sé que no me iban a creer. No se cree, yo sé que sí me cree. Pero así dice exactamente el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y reformar significa, se los voy a leer porque no está muy claro por lo tenebroso de la foto. Su primera acepción es volver a formar, rehacer. Y tiene sentido, reformar. El prefijo re significa repetir, volverlo a hacer. Entonces, formar una vez más. Tiene sentido, aunque no en el plano de la iglesia. Se formó una sola vez, Cristo la edificó y nosotros no tenemos ninguna atribución ni derecho a volverla a hacer. Está bien hecha. ¿Sí? Estará mal manejada, estará mal fundada la labor, pero sí bien fundados sus orígenes. ¿Sí? Pero bueno, esa es la primera concepción que se da al término reformar. Un segundo concepto es modificar algo con la intención de mejorarlo. También ahí tengo mis reservas. ¿Por qué habríamos de modificar algo que está perfecto? Pero bueno, estamos hablando de la definición del diccionario. ¿Sí? Modificar algo, hacerle sus cambios, por supuesto, hablando de la reforma de la historia de México, sí era necesario y cada vez que sea necesario se pueden hacer reformas, ¿por qué no? Son cosas, creaciones humanas, por lo tanto son falibles, susceptibles de ser mejoradas, ¿verdad? Pero hablando de la iglesia, reformarla le queda esa definición. Modificar algo con la intención de mejorarla. ¿Podremos mejorarla? ¿El diseño original de Dios? Mucho cuidado porque ya vamos entrándole al trasfondo del tema. Muchos han creído que sí. Muchos han sostenido, sí hermano, ahorita lo digo, han sostenido que hay cosas que mejorarle al diseño original y se sienten los premios Nobel de la religión porque le hicieron mejoras a la iglesia. Aston, ¿le das por favor el micrófono al hermano? Sí, en el caso de la Iglesia Católica se sale del camino. Entonces, el término medieval de la reforma era volver. Ahora, volver a hacer, pero no sobre algo nuevo, no alejarse de los principios, sino volver al origen. Si me salía del camino, había que hacer una reforma para regresar al camino. Y eso es lo que plantea Martín Lutero, y luego la iglesia anglicana en Inglaterra dice, estamos bien, o sea, no nada más se extiende el protestantismo en Alemania, sino que en el norte de Europa se aterriza finalmente en Inglaterra. Tan es así que llegó a América, ¿verdad? Y también llega a América, afortunadamente, gracias a Dios. Muy bien. Llega, exactamente. ¿mande? No, sí, adelante. Y se forman ya los núcleos de inclusive el protestantismo radical en las 13 colonias. Ellos eran radicales. Esto es así, así es. Así es. Cosa que no entendemos muchos. Nosotros le damos una flexibilidad terrible, pero no debe de haber esa flexibilidad. Es como los domingos. No es negociable no venir. No es negociable no discipularse. Hay que dejarlo todo, como Jesús lo dejó todo y aún dejó su vida. Su vida, sí es. Y los apóstoles, si revisamos la vida, la obra, la muerte de cada uno de ellos ya sabían cómo iban a terminar. Entregaron todo. Y pueden haber renunciado, porque
Así es. Cualquiera se arruga ante la muerte. Entonces, Es lo que vamos a estudiar, exactamente. entonces ya dejándolo ahí, pues la reforma era volver al camino original. Y no solamente hoy, sino en todo el estudio, así como el hermano nos comenta, vamos a hacer recorridos también históricos, para que no se pierda ninguno de los capítulos. De hecho, hoy empezamos con los dos primeros episodios, y vamos a continuar. Yo sé que ya tenemos ganas y de entrarle a la carnita, pero vámonos despacito para poderlo entender. Entonces, fíjense, ya nos estamos acercando más o menos a una categorización, un concepto un poquito más apegado a lo que estamos buscando. Por eso sí se adoptó, y teológicamente todos los pastores, autores de sana doctrina han aceptado el uso del término reforma sin esas dos primeras connotaciones, aceptando que no la podemos mejorar y aceptando que no la volvemos a poder hacer, sino que reformar es volver a la forma original. Y si se fijan ustedes, el tercer concepto, la tercera palabra, ya se acerca un poquito más a lo que andamos buscando. La tercera definición dice reducir, quitarle todo lo que le sobra, eso es reducir, o restituir, que me gusta más la palabra. Restitución es cuando estabas en otro lado y te vuelvo a traer a donde te puse, eso es restituir. Una orden religiosa u otro instituto a su primitiva observancia o disciplina. Ya nos estamos entendiendo, Real Academia de la Lengua. Sí, en los terrenos de Dios no son los mismos terrenos de la gramática, no son las mismas definiciones humanas con los que Dios estableció para su iglesia. Y fíjense, ya bueno, con esa tercera como que sí estamos un poquito de acuerdo, y vamos a fundamentarlo no en la enciclopedia ni en ninguna academia, en la palabra de Dios. Para allá vamos, estamos en la plena introducción. Y fíjense cómo el cuarto concepto ya tiene un poquito más de lo que actualmente le metemos como seres humanos, como sociedad. El cuarto concepto dice enmendar, corregir la conducta de alguien, haciendo que abandone comportamientos o hábitos que se consideran censurables. ¿Oyó usted hablar de los reformatorios? Que ya no se llaman así, ¿verdad? Ahora son centros de rehabilitación social. Se oye hasta bonito. Cuando yo era niño les decían la penitenciaría, que es una penitencia, un castigo que se le pone a alguien que hizo algo mal. Bueno, más atrás se les decía reformatorios, pero no, pues ahorita imagínense en plena época de la defensa de los derechos humanos, ya ven cómo le va al presidente de El Salvador, que está poniendo mano dura con los delincuentes y todo el mundo lo fustiga, ¿verdad? Entonces, reformar es eso, hacer que la persona, por medio de una penitencia, de una pena, de un castigo, reforme su conducta, su comportamiento o su hábito que se considera censurable. ¿Ante quién? Bueno, los papás tienen su disciplina en sus hijos. Habrá hogares permisivos que para ellos no sea un delito, no sea algo punible, ¿se dice? ¿Sí se dice punible? Que fumen o que salgan de noche. Habrá hogares en donde ni siquiera levantar la voz es permitido, ¿sí? Ni hablarles de tú. Cada hogar establece su disciplina. Aquí, ¿quién establece la disciplina? La palabra de Dios. Cristo, por medio de su institución de la iglesia, Dios a través de toda la palabra, y actualmente el Espíritu Santo a través de su obra sobre la iglesia, es quien establece la disciplina. Entonces los criterios cambiarán. Habrá iglesias libertinas, liberales, donde no pasa nada si llego en medio con aliento alcohólico, no pasa nada, tú pásale. Habrá iglesias donde se permita otro tipo de inmoralidades, de delitos. Habrá iglesias que aplican la disciplina bíblica, ¿sí? Incluso en la iglesia, que no debería estar sujeta a criterios humanos, debería ser nada más la disciplina bíblica. Pero en cuanto a la iglesia universal, es Dios quien la establece, y hay una pena, hay un castigo, que es lo que vamos a ver durante el estudio. Así, hermanos, que por eso era necesario, ¿se fijan qué importante era resaltar esa palabra? Vuélveme a poner la portada, hija. La anterior, reformar. ¿Qué queremos decir? ¿De qué se va a tratar esto? No confundir con otra reforma. Ah, mira, ahora la iglesia Sublime Gracia va a querer hacer una nueva reforma.
No, la reforma no la vamos a hacer nosotros. En primer lugar, si la va a hacer el Espíritu Santo. En segundo lugar, no la vamos a proponer, no la vamos a promulgar, la vamos a practicar. Si es que somos movidos por el Espíritu y la vamos a aplicar a nuestras vidas primeramente para poderla aplicar a la iglesia, es porque la vamos a vivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ve la importancia de saber a qué nos estamos refiriendo y qué vamos a estar hablando durante un año. Reformar, ¿qué es reformar? Por eso la clase se llama ¿qué significa? ¿Qué implica? Le puse yo acá. Y esta nada más es la primera de 2 partes. Esperemos que en 2 partes lo podamos terminar. Y hermanos, les hago un reto. ¿Qué pensarían si en este momento, aquí donde estoy, con este micrófono y con la libertad que ustedes me dan de ser su maestro de discipulado, si yo les dijera la siguiente frase: hermanos, hemos estado haciendo las cosas mal, todo mal. No tenemos nada bueno en lo que hasta ahora hemos realizado como Iglesia Cristiana Bautista Sublime Gracia. Bueno, pues seguramente con cierto recelo me verían y dirían, bueno, yo sé que ahorita ya es una situación hipotética porque ya no lo dije seriamente, pero imagínese usted que desde que llegué les hubiera dicho así con mi cara, que ya la tengo, ¿verdad? No la tengo ni que practicar. Mi cara de maestro mal pagado llegara y les hubiera dicho así, sin agua va, hermanos, todo mal, estamos mal. Si se hubieran quedado un poquito azorados, ¿verdad? Como diciendo, ¿y ahora de qué le picó? ¿Qué le pasó? ¿Qué comió? ¿No le dieron de almorzar, yo creo? Claro, ya ahorita como estamos hablando en terrenos hipotéticos, pues lo toman de quien viene y dicen, ay hermano, bueno, pues tal vez sí pienses así, pero con todo respeto yo pienso diferente que tú. No lo hemos hecho todo mal. Y está bien, tómenlo de quien venga. Pero ¿qué tal, segundo nivel, si de pronto los pastores comenzaran a predicarnos en el mismo sentido? Iglesia, alto, detente, vamos mal, hemos perdido el rumbo, vuélvete atrás, retoma un rumbo distinto al que has tomado. ¿Qué dirían? ¿Ya lo tomarían con más seriedad? Porque son los pastores. Y si fueran los dos, pues con más razón, ¿verdad? No es idea de uno y el otro no. No, si es una enseñanza de los dos, quiere decir que es un enfoque que le van a dar a la iglesia. Ya lo tomarían con un poquito más de seriedad, ¿sí? Y que no solamente les dijera eso, sino que más allá les advirtiera, nos advirtiera sobre las serias advertencias que implica no hacer caso. Allá tú sí no haces caso, pero aquí hay un juicio, aquí hay un llamado a que te arrepientas y hay una advertencia sobre si no lo haces. ¿Qué pasaría? Bueno, en primer lugar, pues más deserciones. Muchos dirían, no, ahí ya se pusieron medio especiales. Vamos a buscar otra congregación donde no nos agredan, donde nos hagan sentir bienvenidos, donde nos traten bien, aprecien lo que hago, lo que doy, lo que ofrendo. Vámonos. Suponiendo los que quieran quedarse, pues habría un ala radical de la iglesia que diría, pues vamos analizando y considerando la conveniencia de continuar con estos pastores. ¿Qué les parece? Vamos a someterlo a votación, pues al cabo la iglesia es democrática. Y seguramente ese pastor tendría los días contados al frente de esa congregación. Ya va a un segundo nivel y vean cómo ya se movió un poquito el agua. Pero ¿qué tal un tercer nivel? ¿Aguantaríamos que este discurso lo dijera el Señor mismo? ¿Qué tal si, como planteamos al inicio del discipulado en la primera sesión, nosotros fuéramos destinatarios de una de las 7 cartas de Apocalipsis y que de repente nos llegara, para el Señor no hay imposibles, dirán ustedes, ay, no se puede? Bueno, ¿usted cómo sabe? Dios puede hacernos entender un mensaje y puede traernos aquí una carta más o menos como esta. La 3, por favor. Amada iglesia, ahí está el membrete y ahí está su destinatario, su logotipo. Imagínese usted que nos llegara una carta del Señor y nos dijera algo más o menos así. Amada iglesia, hay algo que no me gusta de ti y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso
Acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Cómo se quedarían, mis hermanos? Otro ejemplo, que nos dijera, amada iglesia, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo. En ese caso fue de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas y además los animó a adorar dioses falsos, eso sí nos aplica, y a comer de lo que se les había ofrecido. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los, póngale usted el nombre que quiera, allí eran los nicolaitas. Aquí puede ser uno de muchos casos y ejemplos que hay. Por eso, vuelve a obedecerme, así como le dicen ustedes a sus hijos, ¿verdad? Porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti, a los nicolaitas y a sus seguidores. Ahí está. Otro ejemplo que nos dijera esto. Amada iglesia, estoy enterado de todo lo que haces, ni creas que pasa desapercibido. ¿Tú crees que no me doy cuenta? Y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Es pura fama. Híjole. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios. No podemos navegar con bandera de ignorancia. Se nos ha enseñado. Y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, otra vez iré a castigarte. Cuando menos lo esperes, llegaré a ti como el ladrón que nunca sabes cuándo llegará a robar. Un último ejemplo. Quise dejar 3, pero los 4 me parecieron importantes. Esto se lo dijo a la iglesia de la Odisea, pero ahorita le estamos poniendo ICBCG. Apréndanse sus siglas, ICBCG. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano mejor no me obedezcas. Pero como solo me obedeces a medias, un poco, yo te rechazaré por completo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Aguantaríamos? ¿Saben qué? Sí son para nosotros esos llamados. Sí, el mensaje que les dio el maestro discipulado entró por una y salió por otra. El mensaje que les dio el pastor, algunos los hizo irse, algunos los hizo quedarse, pero con sus asegúnes, y muy pocos obedecieron. ¿Qué le vamos a decir al mensaje que nos da el Señor? O van a decir, no, ese no es llamado para mí, a mí no me aplica, a mi iglesia no le está pasando eso. Vamos a ver. Es cierto, hermanos, los llamados a la obediencia no son populares, ¿sí? Y si no, véalo en sus propios hijos. Cada vez que usted les aplica una disciplina, somos los ogros de la casa, ¿sí? Y ya hasta nos andamos con cuidado porque en una de esas se me revela peor y yo ya perdí mi autoridad y hasta se quiere ir de la casa, o vaya usted a saber qué vamos a hacer. Tenemos miedo de aplicar castigos. Yo no sé ustedes cómo son de severos o de pasalones en su casa. No somos quien para estarlo cuestionando, pero analícenlo. No nos gusta la disciplina, la misma Biblia lo dice. Hebreos 12:11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, ¿de quién? De la disciplina, después les da fruto apacible de justicia. ¿Ve por qué no tenemos paz? ¿Ve por qué no tenemos justicia? Porque no nos gusta la disciplina. Así de fácil, ni más ni menos. Hermanos, resulta prácticamente imposible, o si usted conoce un caso, me gustaría que tomara el micrófono y nos lo platicara, saber de alguna iglesia actual, hoy en día, que de manera general y colectiva, primero en lo personal, después en lo colectivo, reconozca sus transgresiones congregacionales y se arrepienta con un genuino quebrantamiento
bíblico. ¿Verdad que no ha salido en redes algo así? Yo me acuerdo al principio de este año, no sé quién lo vio, una iglesia en Estados Unidos que pertenece a un seminario, comenzaron a tener un culto, pero que se terminó el culto y no se querían ir, siguieron cantando, siguieron alabando, casi todo fue alabanza, y siguieron días y 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 días. No me acuerdo exactamente cuánto duró, pero llamó la atención, inmediatamente llamó la atención, no solamente entre el pueblo cristiano, que sí comentaron algo, incluso le preguntaron a pastores reconocidos, líderes de opinión, si consideraban que ese era un nuevo avivamiento, como los que ha habido contadísimos en la historia de la iglesia, y les preguntaban, ¿qué tan genuino es eso? Gracias a Dios, ninguno de ellos se atrevió a decir que era genuino, dijo que habría que esperar y que habría que permitir que el Espíritu Santo revelara. Efectivamente, a los cuantos días, creo una semana pasadita, eso se extinguió. No llegó a ser un avivamiento como lo que muchos sostenían que era. Imagínese usted si una iglesia diera este tipo de ejemplo y de testimonio. Toda esta iglesia se arrepintió, esta iglesia que era de la prosperidad, de repente un domingo llegaron, su pastor les dijo abiertamente, hermanos, he pecado, he estado enseñándoles herejías. Yo les invito a que todo aquel que piense como yo y que el Espíritu Santo mueva, se postre en este momento de rodillas y oremos todos juntos. No hagamos nada más que postrarnos a pedir perdón. Sería una noticia, se sabría. ¿Ha pasado? Yo no he sabido de ninguna. Y me estoy yendo al extremo de una iglesia de ese tipo, pero cualquiera de nosotros lo puede hacer, porque no necesitamos estar predicando una doctrina falsa, como vamos a ver en el estudio de hoy, para tener cosas de qué arrepentirnos. O dígame qué iglesia o qué cristiano puede decir que ha hecho todo bien. Entonces, hermanos, no lo vamos a encontrar. Menos probable sería que algún pastor famoso o de este tipo de congregaciones que enseñan herejías hiciera eso, llamar a la iglesia entera a arrepentirse y advertirle, como dijimos hace unos minutos, de que de no hacerlo, tienen sobre su cabeza la espada de la justicia y la ira de Dios. No lo he visto, tal vez lo haya, y Dios los bendiga, porque no necesita ser una iglesia famosa o una iglesia reconocida en redes. Puede ser una pequeña iglesia donde ni siquiera luz haya, allá en una sierra, allá en un monte, en un ejido, donde verdaderamente ese día el Espíritu Santo fuera derramado y todos se postraran a arrepentirse. Primeramente Dios y las haya, y primeramente Dios y siga habiéndolas. Si un caso así pasara, pues seguramente sería inmediatamente criticado. Como dicen ahora, funado. Yo no sé qué querrá decir eso, porque incluso en la computadora no lo marca como palabra correcta, me lo subraya de rojo. Me dice, ¿y tú qué es esa palabra? ¿Dónde te la hallaste? Pues, ¿dónde se la hallaron los jóvenes de ahora que así dicen? Lo censuran inmediatamente a una persona o a una iglesia que hiciera esto. Ay, ocúpate de tus asuntos. Ay, abre la mente. Ay, ya estás anticuado. ¿Sí? ¿Qué tantas cosas no le dirían? Lo fustigarían, lo lapidarían. Nada más que en lugar de piedras serían memes o serían comentarios o dislikes. ¿Sí? Porque ahora ese es el lenguaje en redes sociales. Se acabaría esa intención. ¿Qué necesitaría una iglesia para sostenerse en esa actitud? Entonces, por una u otra razón, lo cierto es que ninguna iglesia se arrepiente, o casi ninguna iglesia se arrepiente, ni a nivel local, ni mucho menos a nivel mundial. La iglesia universal, ni en los tiempos actuales, ni en los tiempos bíblicos, tenía disposición a arrepentirse. Y lo vemos a lo largo de la historia. Por eso en lo que nos queda de tiempo vamos a darle un breve recorrido hoy solamente a 2 episodios de la historia de la iglesia. La próxima semana otros 2, no se lo pierdan porque es muy interesante. Y vamos a comenzar con el tiene un comentario, sí, mija. ¿Alguien que me haga favor de llevarle el micrófono? Gracias. A ver, hermano, no sé si estoy mal. Ahorita usted dijo que ni en la antigüedad había iglesias que se arrepintieran. En la semana estuve leyendo Segunda de Crónicas 12 hasta el 8, donde Roboam. Sí, él empieza a adorar a Será
Entonces llega el rey Sisac, y llega a invadir el pueblo. Entonces él se arrepiente porque pues estaba dejando a Dios, y se arrepienten todos y piden perdón a Dios. Entonces Dios les dice en el versículo 12:8, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. O sea, los perdona porque se arrepienten todos, pero no los perdona del todo, ¿verdad? Así es. Para que sepan que Él es Dios nada más. Efectivamente, los juicios del Señor son fijos. Si en ese momento a ese rey, a ese pueblo en particular, el arrepentimiento, de hecho, si no hiciera el llamado el Señor, si se humillara mi pueblo, yo los perdonaré. Si en ese momento él recibe su arrepentimiento, Él sana y restaura. Sin embargo, el juicio ya está emitido contra todo aquel que transgreda su ley. ¿Sí? Invariablemente, si no es sobre esa, lo vimos ahora con Acab, se llamaba. ¿Sí? No fue sobre él, fue sobre sus hijos el cortar su genealogía en el reinado. Es decir, el juicio está emitido desde Deuteronomio. ¿Se acuerda ya cuando dice, ustedes escojan? Si hacen lo bueno, esto les va a pasar. Si hacen lo malo, esto le va a pasar. Por supuesto, hubo intenciones, líderes que movieron al pueblo al arrepentimiento, pero llegaba el que sigue y volvían a... Por eso el juicio no se puede aniquilar, no se puede eliminar. El juicio sigue latente. A ver, pásele el micrófono al hermano Pablo. Solamente para comentar que funado sí tiene un origen etimológico y es de origen chileno. La palabra es funa, que es una denuncia colectiva y un repudio hacia una persona o hacia una ideología que no aceptan, y de esa manera tratan de quitar o de hacer a un lado o de cerrar o de controlar porque no están de acuerdo. Ese es el Ahora origen. Sí tiene sentido, porque yo decía, pues, Microsoft no se la sabe todavía porque lo subraya como error, pero gracias, hermano, por el aporte. Entonces, hermanos, fíjense los dos aportes muy, muy interesantes. Sí, efectivamente, ha habido, como les dije ahorita hace unos minutos, experiencias de avivamientos, de resurgimientos. El que más resalta y el más, digamos, elocuente o el más notorio es la Reforma Luterana, pero ha habido otros a niveles locales. Inglaterra tuvo un resurgimiento en los tiempos de Jonathan Edwards. De hecho, cuando mencionó ahorita el hermano Sergio que cuando llegaron los colonizadores ingleses a las 13 colonias de Estados Unidos, venía con cierta limpieza, cierta pureza el evangelio. Por algo, Estados Unidos tuvo una época, digamos, esplendorosa en cuanto a sus valores, que después se corrompió inmediatamente en cuanto entró el pecado. Es decir, sí ha habido resurgimientos, avivamientos espirituales, acercamientos. Tan es así que sigue estando abierta la invitación. Pues si no, ¿para qué estudiábamos esto? No, hermanos, pues nunca vamos a arrepentirnos. Pues ¿para qué reformamos la iglesia? Es un llamado permanente. Y como vamos a ver en estos dos ejemplos, Dios nunca pierde la confianza en que la iglesia lo haga. Vamos a ver, primer ejemplo, la iglesia primitiva y sus ventajas. Está entrecomillado ventajas. ¿Por qué? Bueno, para mucha gente, para muchos cristianos, incluso líderes de opinión, con el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, recién estrenada, inaugurada la iglesia, las primeras predicaciones de Pedro donde se arrastraron miles de convertidos, el funcionamiento ideal de la iglesia de Jerusalén, donde tenían en común todas las cosas. Ahorita vamos a leer el pasaje. Era lo ideal. Era, digamos, el sueño cristalizado de Jesucristo cuando pensó en su iglesia. Y entonces sostienen que volver a ese origen, volver a ese diseño, a ese modelo, es el plano ideal para que la iglesia de hoy sea conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Estamos viajando en el tiempo, nos vamos al principal brote, al primer brote de la iglesia. Ahí se originó, llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, la iglesia empezó a predicar, se empezaron a hacer ciertos milagros
y se añadían a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces, para muchos defensores de la fe, el problema de la iglesia actual radica en que nos hemos alejado de los rudimentos originales de la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan que hasta en el diccionario venía eso? Volver a los rudimentos, o sea, lo rudimentario. Es como si hoy les dijera, dejen el microondas y la estufa y vamos a hacer fuego otra vez con pedernales o cosas así. Rudimentos de la iglesia, lo más básico, lo más auténtico, como comenzó todo. Entonces, bajo esta perspectiva, ellos sostienen que lo que debilita la obra de la iglesia es el afán por estar empeñados en hacer proyectos misioneros, en hacer programas de alcance, en hacer obras de impacto social, en hacer mega iglesias, en tener bonitas instalaciones, en tener un grupo de alabanza famoso que tenga éxitos para que todas las iglesias canten sus propias canciones y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que una iglesia grande está peleada con una iglesia santa? Si esas vamos, pues vamos poniendo un límite. En cuanto lleguemos a 100 miembros, hermanos, nos separamos. Hacemos 2 iglesitas chiquitas porque solamente las iglesitas chiquitas glorifican a Dios. ¿Será ese el trasfondo? Entonces asumiríamos que bajo este argumento los cristianos no podemos ser una iglesia conforme al corazón de Dios en el ambiente de una iglesia grande y que en lugar de eso, el modelo bíblico de Hechos 2 es el prototipo ideal para la iglesia. Iglesias chiquitas, iglesias en casas, teniendo en común todas las cosas, con un liderazgo, con una visión modesta, sin ambiciones de crecimiento, de alcance, y solamente así el pueblo de Dios tendrá la capacidad de concentrarse en lo que más le importa, que es predicar el evangelio, volver a lo básico. Si no hay un edificio que mantener, no hay impuestos que pagar, no hay una denominación que representar, no hay una convención regional, nacional o un seminario que apoyar, ni un cuerpo pastoral o músicos profesionales que sostener, libres. La iglesia está libre para servir al Señor. Una simplicidad como la de la iglesia de Jerusalén. Hermanos, era simple la iglesia de Jerusalén. Ponme el versículo, ahí está. Dice el versículo 41 de Hechos 2. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Era una iglesia chica, eran 3,000 y ya había. Y en una predicación posterior se añadieron otros miles, no me acuerdo si 5, dice la Biblia, 5,000. ¿De dónde era iglesia simple? ¿De dónde era iglesia chica? 2 capítulos más adelante está el primer conflicto. No son bien atendidas las viudas, hay problemas, hay disensiones, hay murmuraciones. 5 capítulos más adelante, en Hechos 11, una pareja quiso engañar al Espíritu Santo y murieron, cayeron muertos. A ver, ¿de qué estamos hablando entonces? No es, en primer lugar, no es que sea copiar un modelo la garantía para que Dios sustente a su iglesia. Ahorita lo voy a leer para no echar argumentos propios, lo voy a leer, pero ahorita por lo pronto se los digo así directamente. Tampoco estriba en que Dios ha prometido que no vamos a tener problema, que la iglesia va a ir como en autopista. Claro que va a haber escollos. ¿Por qué permitió? En la iglesia primitiva recién inaugurada, recién estando siendo movida por el Espíritu Santo, con milagros realizándose, gente resucitada, cojos levantándose, ciegos hablando, demonios echados fuera, había conflicto, había problemas. ¿Por qué lo permitía Dios? Para sentar un precedente de que a lo largo de la historia de la iglesia iba a haber problemas, iba a haber conflictos que teníamos que saber cómo resolverlos. ¿Sí? Por eso hubo apostasía, por eso hubo disensiones, por eso había seguidores de hombres. ¿Se acuerdan que ahí había falsos profetas, falsos maestros? Incluso iglesias que decían, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Cristo. A ese nivel, recién estrenado el evangelio, con una supervisión personalizada de los apóstoles que iban y visitaban las iglesias y les enseñaban de viva voz, no como ahora que nos da flojera abrir la Biblia. No, ellos de su propia voz
se los decían. Hermanos, la iglesia primitiva no tenía una ventaja espiritual, por eso estaba entrecomillado el título. No tenía una ventaja espiritual ni un aislamiento de las pruebas, déjenme terminar la frase, mayor que el que tenemos nosotros. Ahí sí cambia, ya me estaban viendo feo. Claro que tenía la garantía y la unción del Espíritu Santo como lo seguimos teniendo nosotros, ¿o no? ¿Sí? Bueno, yo espero que digan que sí. Lo que sí tenemos en común es eso, la garantía de la fiel y eterna provisión y cuidado de Dios. Jesús mismo lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si buscamos permanentemente su voluntad. Indudablemente, pues, que en los planes de Dios estaba el sentar un precedente para que la iglesia de los siglos venideros, de este siglo XXI, de este tercer milenio que estamos iniciando, siguiera teniendo firme ese llamado de estar siempre alerta ante los males que desde su origen se han presentado en la vida de la iglesia. Él sabía que iban a venir este tipo de tribulaciones, este tipo de pruebas. No crean que para él es desconocido o lo agarró por sorpresa las ideologías contemporáneas. Es que en aquel entonces no había tantos homosexuales, por eso Dios no sabe cómo nos va ahora. Claro que lo sabía, desde Sodoma y Gomorra. Por eso cayó fuego y azufre sobre ellos. No se asuste, no estamos viviendo tiempos inéditos. Será inédita nuestra manera de reaccionar ante esas tribulaciones, pero para Dios nada pasa desapercibido. Y la prueba está, esa fue la iglesia primitiva y sus ventajas, que ya vimos que son las mismas que tenemos nosotros. Sí, claro, vivir conforme a perseverar en la doctrina, a ser unánimes, a perseverar en la adoración y en la oración juntos, a hacer una iglesia como debe de ser, es una garantía, es un privilegio, diría yo, que nos da una garantía más de que estamos en la voluntad del Señor, pero no es un conjuro, no es un oráculo en el que haciendo ciertas cosas, eso sería legalismo, en el que siguiendo ciertas reglas, ciertas normas, hermano, aquí dice que tienes que llegar a las 10:30, llega a las 10:30 para que nos vaya bien. No se trata de eso, no se trata de seguir normas. Se trata de estar dispuestos a oír y a obedecer la voz del Señor para todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y de los miembros de su iglesia. Meses, tal vez años después, Pablo le tuvo que escribir en estos términos a la iglesia en Galacia. Segundo punto, la iglesia apóstata y su patología. Después de una breve salutación muy cordial y muy, yo diría muy formal, ¿cómo les podría? Léanlo para que vean. Muy cordial, muy educada, muy diplomática. Pero es que Pablo ya está así, miren. Hola, hermanitos, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo, porque más adelante va a descubrirse, estaban poniendo en duda, en tela de juicio su apostolado, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como nuestro Dios lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Ok, es un saludo y más que dirigido a ellos, va dirigido a enaltecer y a glorificar el nombre del Señor. Amén. Punto y aparte. Ahora sí, mijitos, a lo que los truje, como dicen ahora. Estoy horrorizado, luego, su primer adjetivo. Ay, caray, ¿cómo se han de haber quedado los Gálatas? Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Sí lo puse en NTV. Es que está en Nueva Biblia de las Américas. Yo se los estoy leyendo en NTV para que lo entendamos un poquito mejor. Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que caiga la maldición de Dios. Eso significa anatema. Repito,
una vez más, por si no te quedó claro, como le decimos a los hijos, ¿ah? ¿Oíste? ¿O te lo vuelvo a repetir? Así les decimos. ¿Quieres más o te guiso un huevo? Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Quede claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si ya no me quieren, si me van a funar, como ya aprendí un verbo nuevo hoy, no le hace. No es mi intención quedar bien con ustedes. Mi intención es quedar bien con Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Se fijó, hermanos, en qué tono está? Y eso es nada más los primeros 10 versículos. Lea toda la carta a los Gálatas y más adelante les dice peor, hasta de lo que se van a morir. Pero a nosotros no nos va a decir eso. No, nuestra iglesia no está en esos mismos términos. Hermanos, la iglesia en Galacia estaba cayendo en un error muy grave, tan grave como los que actualmente también incurrimos. Ellos estaban haciéndole caso a una corriente, a una ideología, ¿no suena? ¿Sí? A una ideología que se llamaban los judaizantes. ¿Le suena el título? Judaizantes, hacer los judíos. O sea, no naciste judío, pobrecito de ti, pero hay algo que te puede medio suavizar, ¿sí, verdad? Como dicen ahora, para que, pues bueno, no tuviste la suerte de ser judío, pero algo puedes hacer, ¿sí? Que ya eres salvo, que ya eres cristiano, muy bien, pero ¿sabes qué? Pablo te está engañando, les estaba diciendo esa corriente. A ver, Pablo era gentil, Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo no era apóstol, él no anduvo con Cristo. Él, muchos años después, él dice que vio a Jesús y que fue llamado a predicar a los gentiles. Pero como él es gentil, él quiere que más gentiles sean salvos. Fíjense, se las estoy dorando la píldora como se las doran ahora, ¿eh? No me van a creer eso. Entonces decía, él le quitó ciertos requisitos formales que deben tener los cristianos para que más gente se acercara. Entiéndelo. Pero no, ustedes tienen que circuncidarse, entre otras cosas. Si no crean que la circuncisión ya no es importante, si es, pues por algo, oye, desde Abraham, 5,000 años de circuncisión, ¿y cómo vas a decir que no? Entonces, y los ritos, algunos ritos también tienen que seguirse practicando. Fíjense nada más, llegó esto a oídos de Pablo y pues con razón se encendió. Por eso habla en estos términos. Entonces, no solamente porque estaban cuestionando y poniendo en tela de duda su apostolado, que sí dedica un capítulo para esgrimirle su defensa, pero no es lo principal. A Pablo le preocupaba más que estaban pisoteando, porque esa es la palabra, menospreciando la gracia salvadora de Jesús. Pablo hace en su carta, en esta carta de Gálatas, una poderosa y elocuente defensa de la verdad esencial del evangelio, que espero que todos sepamos cuál es. La justificación del hombre es única y exclusivamente por la obra de Jesús. Y quiero que sepa que miles de años después todavía hay gente que no comprende esto, que todavía pone en tela de juicio y que cree que hay que hacer algo más. Se hizo un estudio en Estados Unidos y más de la mitad de los cristianos creen que la salvación es por gracia, por fe, pero que debe de estar acompañada por obras. Todavía. Y en Estados Unidos, que supuestamente es una nación más apegada a Dios que nosotros. Ya les dije en la clase de número 2, no hay naciones cristianas. Hay cristianos de todas las nacionalidades, pero no hay un país cristiano. Entonces, hermanos, Pablo estaba preocupado por eso, porque estos Gálatas estaban así embelesados, él le dice fascinados, tal vez podríamos decir embrutecidos por esa enseñanza, ¿sí? Diciendo que la santificación tenía que ser auxiliada por obras y no por la obediencia plena y la confianza plena en Jesucristo y nada más que en Él. La obra que Dios ejecuta al hombre es solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Este es un principio clave del cristianismo. Tan es así que siglos después, la carta a los romanos y la carta a los gálatas fueron determinantes, las que más calaron hondo en el corazón de Martín Lutero para que él entrara en esa, incluso
agonía, podríamos decirlo. Fue una agonía para él luchar contra esa idea. Él no podía entender cómo la iglesia le decía que no, es que te tienes que esforzar, haz penitencias, paga indulgencias, haz esto, haz aquello, porque Dios está irado contra ti. Martín Lutero estaba impresionantemente angustiado por esto. Se encerró en una torre, esta historia viene la próxima semana, no les quiero dar spoilers. Se encerró en una torre y ahí tuvo incluso visiones, porque el mismo Satanás lo acosaba y lo hacía que renegara de esa visión. Tú tranquilo, hombre, pues ¿qué te preocupas tanto? Pues si aquí te están diciendo, paga tus indulgencias, haz lo que te dice la iglesia y te quitas de problemas. No, él no se quedó tranquilizado. La carta de los Gálatas se le conoce entre los que escriben sobre la historia el libro de Lutero. Él le causó un hondo impacto, sobre todo Gálatas 2:16, no sé si la puse, ahí está, cuando dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Esas palabras fueron un bálsamo, un enjuague para su espíritu. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. En ese momento dice la historia que descansó, se liberó de esa carga. ¿Sí? Y él todavía no era convertido. Claro, el Espíritu Santo ya estaba obrando en él. Cuando fue y clavó las tesis todavía no se convertía a Cristo, pero él ya sabía que algo tenía que hacer y que algo estaba haciendo mal la iglesia. Calaron tan hondamente que después, gracias a ese espíritu que no lo dejaba tranquilo, pudo encabezar este movimiento de la reforma. Ya terminamos, rápidamente. ¿Cuál fue el error de la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el error de la iglesia de los Gálatas? ¿Cuál ha sido el error de todas las iglesias que no se quieren arrepentir hasta hoy? Que hemos delegado, que hemos entregado la autoridad bíblica en otras manos. ¿Sí? En el momento en que se resta la escritura, que es la misma voz de Dios, un solo gramo de autoridad, estamos en problemas, hermanos. La brújula de la iglesia empieza a desvariar, empieza a desviarse hacia otro punto que no es la meta que Dios trazó. Comenzamos a perder el rumbo. En este caso de Gálatas, se puso en entredicho la suficiencia de la justificación por gracia para salvación de pecadores. Sin esa confianza y sin esa garantía, se perdería toda la esencia del cristianismo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? No era necesario. Si se puede haber otras alternativas, ¿qué necesidad tenía el pobre de morir? Fíjense hasta qué grado llegábamos a ultrajar, y lo seguimos haciendo. Pero también es necesario identificarlo, así como en la iglesia primitiva, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de todas las 14 iglesias que vienen en el Nuevo Testamento. Son las 7 de Apocalipsis, 7 cartas, pero acuérdense que Éfeso se repite. Efesios está en Apocalipsis y está en las cartas generales. Entonces son 13, pero puede haber muchas más. A lo largo de la historia hemos habido muchas iglesias más. Se repite el patrón. Quitamos del altar, del punto central de la iglesia, la predicación de la palabra, para sustituirla con lo que sea, con lo que usted me diga, con un pastor carismático, con un influencer, con un grupo de alabanza famoso, con un cantante extraordinario, con promesas de que nos va a ir bien. Lo que sea que usted ponga en su lugar, empezamos a perder el rumbo. Ese es el llamado de la iglesia a arrepentirse. Es indignante que en la actualidad existan iglesias aparentemente evangélicas que, sucumbiendo ante la presión social e ideológica actual, se vuelvan populares para volverse abiertos, tolerantes. Hombre, pues estamos en otros tiempos. Ya piensa diferente, abre la mente, condescendientes y acogiendo en su membresía personas renuentes a reconocer su pecado, viviendo secreta, incluso abiertamente, en adulterio, en fornicación, en homosexualidad, en deshonestidad, en mentira, engaños, idolatrías, blasfemias, y la lista que usted le quiera aportar, póngale todo lo que usted quiera. Formas de inmoralidad no solo sexual, sino doctrinal. Se resisten a la disciplina, se resisten a la obediencia, a la exhortación. No les gusta que les hablen y que les digan que tienen un deber como ovejas, que les digan que tienen un deber como cuerpo de Cristo, de hacer su parte en las coyunturas para que el cuerpo se mueva. ¿Sí? Se ponen en huelga siendo pie, siendo coyuntura, siendo rodilla,
Yo no trabajo, hay que el resto del cuerpo haga lo demás, yo no. Qué triste, hermanos, y qué necesario es que esta enseñanza llegue a donde deba de llegar, a nuestros corazones, primeramente a la mente, pero también al corazón. Conclusión, a ver si me alcanzan los 3 minutos que me quedan. Hay un serio riesgo, hermanos, blandiéndose sobre nuestras cabezas. Como les dije al principio, si no queremos entender lo del maestro, no queremos entender lo del pastor, entendamos lo de las cartas, del llamado de Cristo a su iglesia a través de su escritura. Hay un serio riesgo blandiéndose sobre nuestras cabezas si no somos sensibles a este llamado del Señor hacia la iglesia. Cada congregación, en lo particular, en lo íntimo, debiera hacerse regularmente este análisis y medir en qué grado, porque de que lo hemos hecho, en qué grado nos hemos alejado de la ruta original. Pues sin duda que todos lo hemos hecho. Tal vez no festejamos y promovamos abiertamente la inmoralidad. Hasta eso, por eso nos sentimos, sí, la última Pepsi del desierto, nos sentimos hechos a mano. Pero si no abiertamente, sí hemos sido tolerantes al no hacer nada ante sus primeros brotes, ante sus primeros surgimientos. Hermanos, la disciplina en la iglesia no se debe rebajar, no se debe ser condescendiente con el pecado. Ahí empezamos mal, créamelo, no es palabra mía, es la palabra de Dios, si usted quiere, interpretada y transmitida a través del libro del hermano John MacArthur. ¿Sí? Esa opinión ha hecho que el mundo piense de la iglesia todo menos que somos diferentes. ¿Qué opinión tiene el mundo de la iglesia actual? Son iguales. Conozco un cristiano que, si usted supiera, y eso que es hermano, y dice que es hermano, ¿qué caracteriza a la iglesia ante el mundo ahorita, hermanos? Igual, o testigo, o mormón, o evangélico, aleluyo, nos meten al mismo costal. No hay nada que distinga a la iglesia respecto al mundo. No hemos sido sal, no hemos sido luz, y seguramente cada uno de nosotros sabe por qué. Porque en lo personal tenemos una responsabilidad ante Dios. En lo colectivo tenemos otra. Y por eso esta iglesia se ha preocupado por enseñarlo. ¿Sí? No los vamos a traer a azotes ni a varazos. No, pues eso no. Pero sí se va a predicar constantemente sobre la necesidad del arrepentimiento. Y como decía en la publicidad que se publicó ayer, las iglesias de hoy están tan interesadas en atraer seguidores que no tienen empeño, no les importa sepultar la teología, ponerlo abajo del tapete de bienvenidos. Eso lo dijo John MacArthur. El llamado, hermanos, es estar siempre alertas desde hoy. Es el tercer estudio, la tercera sesión, pero es el primer apartado del libro. Y todos los días, de una vez les digo, todos los días va a ser así. ¿Sí? Y bueno, de algo me ayuda mi cara de pocos amigos, pero no es mi actitud, hermanos. Es lo que el Señor nos está diciendo. Se va a predicar arrepentimiento, se va a predicar llamamiento a quebrantamiento, y se va a enseñar lo que la palabra de Dios dice, ni más ni menos. El evangelio no suaviza, el evangelio lastima, el evangelio entra y hiere. ¿Sí? Y hermanos, no se puede permitir pues la iglesia que se siga despreciando el evangelio de Cristo y caigamos en deserción o en abierta rebeldía. Muy rara vez las iglesias se arrepienten, se apartan de su pecado colectivo contra Dios, se vuelven de su corrupción, de su inmoralidad o de las falsas doctrinas. Y así como no esperamos de ninguna mega iglesia que de repente digan, estábamos mal y ya vamos a seguir al Señor, tal vez tampoco lo podamos esperar de iglesias pequeñas, pero que reconozcan su pecado, por mínimo que éste sea, y vengan con la actitud del publicano. Señor, sé propicio a esta iglesia vil pecadora. O con la actitud de Nínive, que a pesar de que Jonás se enojó, Nínive se arrepintió. O con la actitud de otros ejemplos de otros casos en la historia de la Biblia y en la historia de la iglesia. El llamado, pues, hermanos, a la iglesia a reformarse. ¿Entendimos qué es reformar? ¿Cuál es su sinónimo? Arrepentimiento. No es atractivo, es un llamado que no nos gusta, pero es sumamente necesario. Termino con esta cita, 1 de Pedro 4:17,
espero que nos haga entender, que nos aleccione, empezando por mí. Soy el primero porque yo sé que todos tenemos mucho que reconocer. Empezando por mí me la aplico y dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Sí, somos muy buenos para repartir culpas y repartir juicios al mundo pecador e inmoral. El juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahí se lo dejamos. Dios les bendiga y ojalá que no ahuyente este tema y este libro. El Señor lo puso en nuestro panorama y en la disposición de esta iglesia, que se predicara esto, y ojalá que los que se mantengan como los 300 de Gedeón, no buscamos número, buscamos fidelidad y buscamos contrición. Que Dios les bendiga, y si me lo permiten y no me corren, el próximo domingo aquí los espero. ¿Puedes cortar?